Corintios capítulo 10. Procedemos a darle lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 10, carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Amén? Y dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. 5 de 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Ahí lo vamos a enfocar, amados hermanos. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Gloria a Dios. Como todos sabemos, pues, como dije anteriormente, pues, tomamos asiento. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo. ¿Amén? Gloria a Dios. Corintios era una ciudad que estaba ubicada cerca de una cima. ¿Amén? Había una loma que tenía tal nombre. Era una loma elevada que tenía como 610 metros, 619 metros. Entonces, Pablo tomó una analogía de esa loma, refiriéndose que aunque sea alto el problema, pues con Cristo todo se puede. ¿Amén? También Corinto era frontera con Grecia, Atenas y también con Esparta. ¿Amén? Hay una película de hecho que se llama Esparta. ¿Amén? Eran fronteras, fronterizas. Entonces, mis amados hermanos, en este tema vamos a estar hablando acerca del carácter. ¿Amén? Vamos a estar conociendo varios tipos de caracteres que existen, y cuáles son los caracteres que se asemejan al Espíritu Santo y cuáles son los caracteres que proceden de la naturaleza de la carne. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, usted se dirá, ¿qué es el carácter? ¿Amén? Como ustedes verán, pues el carácter, según el diccionario, es el conjunto de actitudes y comportamientos de una persona, conjunto de actitudes y comportamientos de una persona, de un individuo o de individuos, amén, de personas. Ese es el carácter. Ahora, ¿qué significado tiene el carácter? Por ejemplo, el carácter significa actitud, comportamiento, madurez y procedimiento. ¿Sí? Eso representa el carácter, lo repito. Representa actitud, comportamiento, madurez y procedimiento. Ese es el carácter. Amén. Ahora, ¿cómo se define el carácter y de cuántas maneras se define el carácter? En realidad, el carácter está definido en dos partes, de dos formas. Por un lado conocemos el carácter hispano y por otro lado conocemos el carácter privado. ¿Amén? Ahora, quizás usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere el carácter hispano y a qué se refiere el carácter privado? Estos tipos de caracteres estamos nosotros, la actitud, el comportamiento, la naturaleza, como lo vengo mencionando. En el carácter hispano entra, por ejemplo, el carácter hispano, al definir el carácter de dos formas y de dos maneras, carácter privado y carácter hispano. En el carácter hispano tenemos, por ejemplo, se lo conoce como carácter étnico. ¿Qué significa la palabra étnica? Étnico, que es una palabra griega que viene del griego, que significa idólatra, pagano, gentil. Amén. Eso significa un carácter hispano. Además de eso se le añade el carácter hispano, naturaleza, condición, diferencia. Naturaleza, condición y diferencia. Ese es el carácter hispano. Recuerden, naturaleza, condición y diferencia. Pagano, idolatría, gentil. El carácter hispano. Ahora, por otro lado, vamos a expresar el carácter privado. El carácter privado, ¿cómo lo conocemos al carácter privado? Íntegro, templanza, interno, experiencia, convicción, comportamiento y firmeza. Repito, el carácter privado, íntegro, templanza, interno, experiencia, convicción, comportamiento y madurez y firmeza. Amén. Ahora, dentro del carácter hispano y del carácter privado también hay otros tipos de definiciones que entran dentro de este tipo de carácter. Para enfocarnos en el tema, y ustedes dirán, ¿a qué quiere llegar, hermano? Ya vamos a ver a qué quiero llegar. Ahora, dentro del carácter hispano, por ejemplo, carácter colérico, ¿sí? Carácter amorfo, carácter apático, carácter secundario, amén. Dentro del carácter autoritario o autoritarismo, dentro también perfeccionismo, dentro violento
y dentro también iracundo. O sea, ese es el carácter hispano. Si todo el mal comportamiento de la carne entra en este carácter hispano. Y todo lo que se asemeja a Gálatas 5:22 entra en el carácter privado. ¿Sí? El carácter de Gálatas 5:22 es un carácter del espíritu. ¿Sí? Es el fruto del espíritu que se divide en 9 frutos del espíritu. Uno en 9. Ustedes lo saben. ¿Cuál es el primero? El amor. ¿Sí? Segundo, ¿sí? Menciona, amén. Va a mencionar así poco a poco. Ahora, dentro del carácter privado, por ejemplo, apasionado, un carácter apasionado, sanguíneo, flemático, nervioso, sentimental y templado. Sí, son caracteres de una persona que se equilibra en su comportamiento y en su forma de actuar. Amén. Entonces, seguimos en el carácter privado, repito. Era el carácter apasionado, sanguíneo, flemático, nervioso, sentimental, templado. Ahora, mi amado hermano, enfocándonos en el tema, ¿por qué se lleva este mensaje en la iglesia? Lo peor de todo esto es que sabemos la Sagrada Escritura, la leemos y también sabemos que estamos cojeando de esta parte y estamos dando cuenta que el temperamento nos está llevando a la perdición y no queremos morir a eso. Sí, no queremos morir a eso. Queremos vivir de esa manera hispana, con ese carácter hispano. Recuerden que el carácter hispano es la palabra naturaleza. ¿Sí? Un carácter diabólico, carnal y un carácter natural. Un carácter que a pesar de que estemos en Cristo, nunca hemos puesto nuestra parte en llevar a los pies de Cristo cautivos. No hemos puesto nuestra parte en esa parte. Es triste ver, hermanos, es triste ver personas, hermanos y hermanas, que en la iglesia son unos y en su casa son otros. Mire, yo lo digo por experiencia propia, porque yo también vivía así. De esa manera, de una manera hipócrita. ¿Usted sabe quién es el hipócrita? El hipócrita no se basa solamente a una persona que habla por detrás suyo. La persona hipócrita es una persona que finge ser lo que no es. Una persona que en su casa tiene un comportamiento totalmente natural, carnal y diabólico. Y en la iglesia viene y se comporta como un santo o como una santa. Esa es una persona hipócrita, a la vez de Cristo vive. ¿Usted cree que el comienzo del mundo de los fariseos que son hipócritas era porque ellos fingían ser lo que no era? Era por eso. ¿Sí? No era por nada más. Esa es una persona hipócrita. ¿Sí? Mi amados hermanos, hay personas que no quieren cambiar su temperamento. Hay personas que les gusta tener ese temperamento y piensan que así están bien delante de Dios. Miren, Jesucristo dijo claramente: aprended de mí que soy manso y altivo de corazón. ¿Qué dijo Jesús? Lo contrario de lo que es altivo, humilde de corazón. Y los discípulos empezaron predicando de la misma manera. Pablo, cuando se le presenta a los corintios, les dice: me les presento humildemente. ¿Sí? Me les presento. Pablo siendo ejemplo, ¿por qué los corintios eran una iglesia terrible? Y Pablo lo reconoció. También Pablo le dice esa carta, ¿por qué? Porque había gente que lo criticaba a Pablo y le decía que andaba en la carne, hermanos de la congregación misma. ¿Por qué decían que andaba en la carne? ¿Por qué? Por la actitud que veía en Pablo, siendo un líder. Es decir, Pablo tenía un carácter hispano en el cual hasta acusado hay un carácter donde dice perfeccionismo, o sea, es decir, perfeccionista. El carácter hispano es una persona que quiere cambiar a otros, pero yo no quiero cambiar, yo quiero mejorar, pero quiero que otros mejoren. Para ver el Cristo vive. Es un carácter totalmente, como que dice, perfeccionista. ¿Sí? Y Pablo reconoce su humanidad. Dice, aunque estoy en la carne, pero no milito según la carne. Y más abajo dice, sino llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de la voluntad, cautivo a los pies de quién, a los pies de quién, de Cristo Jesús, amable de Cristo vive. A los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice que ella
lo reconoce que estaba en la carne, pero dice, no, yo no me voy a dejar vencer de la carne. Yo tengo que llevar cautivo todo pensamiento que se levante del conocimiento de la verdad, cautivo al de Cristo. Es decir, que en Cristo debemos de dejar todo sabio, toda la soberbia, toda la altivez, todo el orgullo, todo el machismo, tiene que quedarse a los pies de Cristo Jesús. Porque cuando alguien es Cristo, tiene que enfrentar a Dios. Yo no me voy a decir también que es cristiano y va a seguir con ese mismo comportamiento, pero no, ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios profética en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Vieja criatura es. Nueva criatura es. Nueva. Cuando hablamos de la palabra nueva criatura, viene el verbo creación. O sea que somos totalmente del Espíritu creados nuevos. Una nueva mentalidad, un nuevo comportamiento, un nuevo espíritu renovado en mi vida total, a pasar por lo que es dominio propio. Oiga, hermano, yo me quedo sorprendido, ya digo, con gente, con pastores. Hay pastores que tienen ese carácter hispano y al desglosarlo, un carácter perfeccionista. Hay pastores que quieren que la oveja cambie. Y como es todo, no estoy hablando contra los pastores. Yo he hablado con pastores que yo me ha tocado apartarme de ellos porque he visto su condición. Quieren que otro cambie, quieren que la oveja cambie, le obligan a la oveja a cambiar, la ponen en disciplina, pero ellos no quieren ser el ejemplo como Cristo lo hizo primero. Mire, Cristo sabía que Tomás era amargado, pero tenía un carácter templado. Sí. Algunos de los discípulos que hay eran fuertes de carácter. ¿Y saben qué hizo Cristo? ¿Con qué les enseñó? Lavándole los pies. ¿Con qué les enseñó? Humillándose ante ellos. ¿Con qué les enseñó? Muchas veces cediendo aún ante la necesidad de ellos, con el ejemplo. Sí. Pero vemos muchas veces personas que queremos cambiar a otros, nosotros no queremos nada. Escúchame bien, hermano, si yo soy pastor y estoy al frente de una obra, si yo quiero que la oveja brinde mansedumbre y humildad, hermano, tengo que empezar yo aunque me cueste, hermano. No es posible que yo como pastor o como pastor estoy dentro de la congregación y este mensaje me dijo Dios que yo tengo que llevarlo a varias iglesias porque el pueblo está así. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo pasé, lo estoy viviendo, ¿sí? Y da pena, da vergüenza. Créanme que da tristeza de cómo está el pueblo de Dios, con el carácter, con el comportamiento totalmente, mi amado hermano, que no va al modelo, no se asemeja al modelo de Gálatas 5:22, donde habla de la mansedumbre, de la templanza, del amor, de la paciencia. No se asemeja absolutamente nada. ¿Qué está pasando, mi amado hermano? Si usted dice que ama a Dios, si yo digo que amo a Dios, hermano, mi carácter, yo tengo que llevarlo a los pies de Cristo. No es posible, amado hermano. No es posible, por lo menos hay que tener conciencia. Si yo oro, si yo ayudo, mi carácter debe ir menguando, mi temperamento tiene que ir al piso. ¿Por qué? Porque el espíritu totalmente somete a la carne. La carne no puede someter al espíritu, no. El espíritu tiene que someter a la carne. ¿Cuánto es la carne que Cristo vive? Usted no me va a decir a mí que usted ayuda, que usted ora, que en su casa es un diablo, que la iglesia es una santa. ¿Qué le pasa? Yo no voy a venir a hacer eso mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos jugando? No sea hipócrita. Jesucristo dijo, hipócrita, saca primero la paja que tiene, la viga que tiene para que saque la pajita de tu hermano. Ese es un carácter perfeccionista. Es decir, que el carácter perfeccionista entra en donde yo quiero sacar la viga de mi hermano o la paja, pero no quiero sacar la viga de mi hombre. Por eso Jesucristo dijo hipócritas. Sí, hipócritas. Mi amor hermano, es palabra de Dios. Escúchame bien. Esta parte del carácter, del comportamiento, está llevando a la perdición a la iglesia. Está haciendo daño a la iglesia. Muchas ovejas se van por el carácter del pastor, de la pastora. Mucha murmuración por el carácter. Y a veces creemos, wow, estamos murmurando de todo gusto. No. Algo están viendo. Y hay ovejas que no quieren sujetarse tampoco. Hay ovejas, hay mujeres que en la iglesia lloran, hablan de lengua, son santas. En la casa son diablos. Yo le pregunto a Dios en oración, le digo, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la maldad? ¿Y hasta dónde ha llegado la hipocresía? No seamos hipócritas, hermano. Mira, usted puede ayunar más que Jesucristo. Yo puedo ayunar más que Jesús 100 días, hasta 2000 días si es posible. Pero a usted y a mí no le vale de nada que usted ayude, que usted vigile, que usted lea la Biblia, que usted hable en lengua. A usted no le vale de nada si usted no se deja marcar por el Espíritu Santo
Santo de Dios, si usted no se deja matar por la Biblia, si usted no se deja cambiar por el Señor, alabe de Cristo vivo. Escúchame bien, este ayuno no va a ser efecto. Yo siempre, porque el cristiano que no quiere cambiar es así. Cuando está encendido, mira, mete la pata y dice lo que su corazón le dice, y hasta el vientre, la barriga, le sale le sale un temperamento, y eso importa. Le dice, por favor, cállate. Eres hermano, eres hermana, y eso importa. Y después que ha botado toda esa cochinada, esa porquería que quiere, no se quiere despojar, ahora sí simplemente va a la presencia de Dios y le pide perdón. El problema es que lo estamos acostumbrados, porque cuando metemos la pata sabiendo que es malo, ahora sí creemos que vamos y portamos los días y luego confiamos que Dios es un Dios alcahuete que perdona siempre la misma falla que venimos cometiendo. Ese es el problema. Si escúchame bien, usted puede ayudar lo que sea, pero si usted no pone de su parte, no le vale absolutamente de nada. No le vale de nada el ayuno. ¿Por qué? Porque Dios pone el 99% y nosotros tenemos que poner el 10%. Escúchame bien, mis amados hermanos. Yo le digo por experiencia. Es decir, que yo tengo que poner de mi parte en reducir mi comportamiento poco a poco, no de golpe, pero tengo que poner de mi parte para que pueda el ayuno hacer efecto y para poder recibir la ayuda de Dios. Al contrario, hermano, si yo no quiero, Dios, aunque Él sí puede hacerlo, lo va a dejar a uno ahí hasta que uno doble y se dé cuenta que necesita abandonar lo que no es el Espíritu Santo de Dios. Alabe de Cristo vive. Esta morir, que no de llamarme hermanito de boca. No seamos hipócritas. Esto es de cambio. Mire, ¿yo para qué vengo a Evangelio? Es para cambio. Si yo salí del mundo y en el mundo yo tenía un comportamiento antiguo, sobre hermano, eso tiene que quedar allá. Eso no puede estar aquí en el pueblo de Dios, mi amado hermano. Y lamentablemente, esta parte del carácter, hermano, está en la mayoría de los cristianos, mi amado hermano. Es penoso ver gente. Mira, a mí me tocaba ir a casas, a parejas, vea, que no le importa que los vecinos escuchen. A ella lo que le interesa es sacar ese temperamento, esa actividad, eso que tiene y lanza, ella lo que le interesa es en ese momento piensa en ella, en ese momento no piensa en Dios, él no piensa en ese momento, él no piensa que el vecino no está bien, él no le importa que está sintiendo que no piensa al vecino, sino que simplemente procede para supuestamente después arrepentirse. Sí. Mi amor, hermano, somos siervos de Dios, tenemos conocimiento, tenemos la Biblia, ayunamos, oramos. ¿Qué está pasando? Que no hay un cambio en mí en cuanto al carácter, hermano. ¿Qué es eso que tiene orgullo? Nada más, orgullo. Para ver el Cristo vivo. No estoy diciendo que hay que poner una perfección. No estoy diciendo que no hay que gracia. La Biblia lo dice, hay algo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestra cabeza. En otra versión dice, no se pongan sobre nuestra cabeza. Sí tenemos que enojarnos, hermano, pero con un domingo. Son cosas que pasan, son cosas que están pasando en la iglesia. La iglesia está llena de gente que presumen ser cristianos, pero cambiados. Pastores, regañan a las ovejas, quieren que cambien las ovejas. Te vas a perder, no vas a mandar al infierno. Pero la mano apunta así. Siempre la mano apunta así. No es posible que yo, es decir, yo como pastor quiero que mejore otro, quiero que cambie otro, quiero cambiar las ovejas. Y yo, o sea, ¿de qué me vale? No me vale de nada. Porque según la Biblia, el modelo bíblico, ¿quién empezó con el ejemplo? Los apóstoles, los profetas, no. ¿Quién empezó con el ejemplo? Jesús. ¿Por qué empezó con el ejemplo? Le dijo, pero tú me amas. Pero tú me amas. Y esa frase siempre. Dios me la dijo ahora poco que pasa el proceso. Está pasando un proceso con unos hermanos. Y esa palabra me dice: si tú dices que me amas, entonces tú tienes que aprender a esa batalla y dejar que yo. Pero yo le pregunto una cosa a ustedes: ¿ustedes verdaderamente aman a Dios? Seguro que lo aman. ¿Qué tal ese comportamiento en su casa? Esto se aplica, el amor a Dios se aplica en el momento que yo me levanto a usted. Ahí lo veo bien distinto. En el momento que su esposo se levanta, ahí le demuestra quién es Dios de Cristo.
conciencia, tenemos conciencia, no somos animales, no somos robots, somos personas. Somos personas, no somos controlados por un control del mundo. Tenemos conciencia. ¿Cómo es posible que usted me viene a decir a mí que usted va a orar, que hay un ángel, y cuando le da la gana de levantarse se levanta? ¿Qué le pasa? Arrepiéntase, mi hermano. Arrepiéntase, mi hermano. Ya no me animo a hacer cuando decía. Y estas cosas yo las digo porque yo estaba viviendo. El carácter hoy en día es la piedra de tropiezo para que los ministerios no crezcan, sino que estén puestos en la silla de que Cristo dijo. Mientras no cambie su carácter, Dios te va a levantar. Mira bien, la mayoría de los siervos de Dios, que Dios ha levantado en el campo, que Dios ha levantado en la pared, que Dios ha levantado en el conocimiento bíblico, son personas que han muerto a sí mismos. Pregúntenles. La Biblia no dice que somos tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿por qué en su casa el diablo y el diablo? ¿Y por qué no piensa en los demás, sino que piensa en usted mismo? Hermano, reaccionemos, hermano. El carácter se ve mirar tropiezo para los vecinos. El carácter se ve mirar el tropiezo para mi comunión con Dios. Sépalo. Y el pecado, a nivel de una persona, es pecado. El comportamiento de la carne de una persona es pecado. Usted no me viene a decir a mí que pecado solamente es la fornicación, el chisme, o quizás la mirada antigua, hermano. Mira, se ve bien. El comportamiento también es pecado. La altivez es pecado. La soberbia, el orgullo es pecado. Cuando yo no quiero morir a mí mismo es pecado. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado con qué? Le es contado como pecado. La Biblia dice que Cristo vive. Nosotros no tenemos que tener ese carácter hispano. El carácter hispano es idólatra, es pagano. Es un carácter de una naturaleza carnal. Es diabólico, pagano, carnal, natural, diabólico, es único. ¿De qué oración usted me está hablando a mí? ¿De qué ayuno usted me está hablando a mí? No seamos hipócritas, hermano. Reaccionemos. Dios nos habla de distintas maneras. Dios nos manda gente, Dios nos manda predicadores, nos habla por la tele, por el celular, por el comportamiento, nos habla por cualquier medio de comunicación, pero nosotros estamos haciendo caso omiso al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. No queremos congregar. Así está. Tú me sacas un versículo y yo te saco 10 versículos. Simple y sencillo. Sí. Mi hermano hay que hacer y otro versículo más. Eso es lo que está pasando. Lo estamos aprendiendo en la Biblia para competencia, para competir. Para eso lo estamos aprendiendo en la Biblia. Para eso. Dice Pablo que aquel que engaña y está siendo engañado y va engañando. Así mismo se va a engañar. Por eso es que en la venida del Señor Jesucristo va a haber sorpresa. No toda gente que se muere en el Evangelio y se fue con Cristo. ¿Qué le pasa, mi hermano? ¿Cómo fue la vida de esa persona? Todo cristiano que se muere, se fue con Cristo. Y mire cómo fue ese cristiano en su casa. No respetaba al esposo, insultaba al esposo. Esa esposa no respetaba a la esposa, la insultaba, le faltaba el respeto. Y que se fue con Cristo. Entonces que el día de la redención la harán mi sorpresa. Y el siervo, la sierva, mira. Este es algo de para ti, para hablar de mí. Bueno, Bernardo, la profeta, Antonio. A la izquierda. ¿Cómo, pero? Hablaba de lenguas, pero profetizar, sí, a la izquierda. Los antiguos. Sepa que en el infierno hay bienvenidos los antiguos. El carácter hispano y el comportamiento antiguo, esa naturaleza carnal, no salió del Espíritu Santo. Nunca salió del Espíritu Santo. Esta naturaleza salió de la naturaleza del diablo, de Satanás. Por eso fue arrojado de los cielos. Porque esa naturaleza se generó en Satanás. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga esa naturaleza, ese carácter hispano? Pagano, gentil, idólatra también natural. Siendo cristiano, ayunando, orando,
vigilando, leyendo la Biblia. ¿Qué le pasa? No se mata así. Entiende que lo que Dios no es de sacrificio. No es porque usted ayune 100 días. No es porque usted vigile 10, 20 noches. No es porque usted se lea toda la Biblia. Dios no quiere sacrificio. La Biblia dice que si obedeciéramos, no era necesario el ayuno. No era necesario tanta vigilia. Si obedeciéramos. Es decir, que Dios no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia a la hora que Cristo vive. Y a su nombre, a su nombre. Me gustaba mi temperamento. Hay personas que les gusta, eso se llama idolatría. O sea, les gusta ser así, ellos se sienten bien, ella se siente bien. Ella no se ve que está haciendo daño, él no se ve. No se ve. Entonces yo me di cuenta que ya a la carne le gustaba ese tipo de actitud. Entonces, yo me doy cuenta que si tú dices que ama a Dios, si tú dices que me amas, entonces tienes que. De repente se levanta un poco de injusticia contra mí. Pero ¿quién estaba quemando ahí? El temperamento. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, yo pasé por esta serie de cosas. El problema de la gente es el siguiente. La gente piensa que porque ayuna, ahora sí Dios va a venir y va a meter su mano o va a meter el Espíritu Santo y le va a sacar ese carácter porque está ayunando. Mi hermano, escuche, no pierda tiempo. Si usted no se dispone y es sincero, usted mismo sincero con usted mismo, Dios siempre lo va a bendecir así. Se lo digo por experiencia propia. Porque es que usted tiene que ir a los pies del Señor y decirle: Padre, aquí estoy a tu voluntad, ayúdame. Quiero cambiar. Y de ese momento usted sale. Camino por el desierto del Espíritu Santo de bien y la tentación está ahí. Ahí va a ser puesto a prueba si usted quiere cambiar. ¿Sí? Tenemos que ponerle nuestra parte. Tenemos que ponerle nuestra parte. A usted, a mí no me vale nada que tenemos, pero si no me vale nada, escuchen. Si no ponemos nuestra parte, no nos vale nada. Y además, hermanos, debemos entender que nosotros no somos hijos de Satanás. Nosotros somos hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios deben demostrar la naturaleza de Cristo. Escúchame bien, naturaleza de Cristo. Los que son guiados de Cristo, pues la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo está en él. A ver que Cristo vive. Hay un espíritu de, ¿cómo le puede ser? Un espíritu de soberbia, de altivez y de coraje que está utilizando la mujer hoy en día. No estoy en contra de la mujer, hermano. En multitud de lugares yo con mi esposa hemos de hacer liberación. Es un espíritu que yo no sé si es que la mujer tiene un puerta abierta, no sé qué pasa, pero esa fragilidad de la mujer ha permitido de abrirle puertas al espíritu y la manipula tanto que todo le afecta. Yo digo: Dios mío, pero ¿qué pasa si esta sierra habla en lengua? Vomitando ella como que si haya bebido. ¿Por qué? Medio no le gustó al esposo. Mire, Dios me dice aquí, escúchame bien, que habla del celo. Estoy aquí y me dice: habla del celo. Esa persona, cuando le da coraje, se le bota las cosas con esto. Y así como que no, o sea, como que no perdió su control que Dios le ha dejado, lo perdió. Y me explican que ellas mismas no saben qué pasa. Y empiezan a proceder así a tal punto que han arañado así como manifestación demoníaca. Entonces, hermano, tal cosa. Y va. Cuando de repente, arrepender, ya. Demonio de ira. Le digo: hermano, ¿usted por dónde le abre la puerta a ese demonio? Celo. En las personas que tienen celo, este demonio es fácil, o sea, es una puerta tan fácil para entrar ahí. ¿Sí? Ahora sí. El celo no es de Dios. Mire, yo aprendí una cosa. Y eso me enseñó Dios. Cuando la mujer te quiere fallar en la entrada de la puerta, cuando el hombre le quiere fallar a la mujer, no necesariamente lo cuida. El hombre lo hace todos los tiempos. Mire, aquí tenemos que enamorarnos de Cristo. Yo entendí una cosa con mi esposa. Y es que yo entendí que yo me enamoré fue del Señor. ¿Sí? Y
y entendí que yo tengo que trabajar la voluntad de Dios. Ahora, si Dios permite una cosa de aquello, Dios es perfecto, Dios sabe por qué lo hace. ¿Sí? Pero si la misericordia y la gracia de Dios está en mí, no es necesario que yo coja y cuide a mi esposa, no es necesario. Debemos entender que la palabra de Dios nos dice que el que tiene esposa, procure como que si no la tuviera. Lo mismo, el que no tiene, no procure tenerlo. ¿Sí? Tenemos que entender que la Biblia nos enseña que lo que Dios nos da es prestado. Y tarde o temprano algo tiene que pasar y tiene que partir. ¿Sí? Entonces, hermanos, según la etimología, al estudiar los rasgos en cuanto a la terminología, el fuerte de Satanás, el orgullo y luego el celo. Hermano, mire, usted no puede tener un celo, porque en Dios no hay eso. Y si lo hay es para ver el celo cuando alguien es malo, o sea, para celar por la maldad. ¿Sí me explico? Que si alguien está haciendo daño a alguien, o alguien está haciendo algo malo con la cosa de Dios, uno siente como un celo, pero no por mal, sino como un celo santo. Entonces, nosotros tenemos celo hacia las personas del mundo porque ven cómo rechazan a Dios por seguir una beberera, o seguir una pandilla, y se pierden. A uno queda un celo, una pena de ver que el evangelio es mejor que eso. ¿Cuánto están entendiendo eso? Un celo santo, ese es el celo de Cristo. Pero un celo diabólico es un celo o sea, es algo de creer que eso me pertenece y que es mío. ¿Sí me explico? Entonces, no llevemos el evangelio de verdad. Por favor, en el amor del Señor, me capacitemos. Todo radica en el amor. Si yo digo que amo a Dios, yo voy a morir. Si yo digo que amo a Dios, yo voy a menguar. Si yo oro, si yo ayuno, la naturaleza del Espíritu Santo y la naturaleza de Dios, ese carácter privado, se va a desarrollar en mi vida. Si yo digo que amo a Dios. O sea, que por amor a Él, no, miren, los que estamos aquí, venimos del mundo. ¿Por qué dejamos muchas cosas? ¿Por qué decidimos cambiar? ¿Será por nosotros? ¿Por qué decidimos? Por Él. Porque es un amor que no quiere solo cambiar por Él y para Él. Queremos ayudar a las otras personas por agradarle a Él. ¿Sí? Cuando uno, por amor a Él, uno dice, aunque la iglesia me diga mucho lo que no es así, aunque haya pasado, uno dice, por amor al Señor voy a ir a la iglesia, aunque me hicieran algo que no es así. Pero usted no supongo que no lo tiene puesto en el hombre, usted lo supongo que no tiene puesto en el Señor, ¿sí? Por amor a Cristo. Es decir, que el amor, al leer la analogía del amor en Corintios, dice que el amor es sufrido. O sea, vamos a pasar momentos difíciles y por amor a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces perder. El amor no busca lo suyo. Dice que yo tengo mi razón. Usted me está quitando algo a mí. Usted me está diciendo algo, pero yo tengo razón de equivocar. Pero dice que el amor no busca lo suyo. Entonces, ¿qué hago yo? Duele, sí, duele. Dice que el amor es benigno. ¿Sí? Y ahí va a estar leyendo poco a poco. No se enfoque en que Dios me va a levantar. No se enfoque en que yo soy el hijo de Dios. ¿Por qué no se enfoca en la naturaleza que tiene? ¿Sí? ¿Por qué no se enfoca que es egoísta, es pleitista? Hay personas implacables, ahora hay varios caracteres, hay muchas formas de carácter. Si yo me pongo a mencionarlos aquí los amaneceres. ¿Sí? El amor a Dios implica muchas cosas profundas. Si nosotros investigamos esa partecita, implica muchas cosas muy profundas de explicar y entender, pero que sí las podemos desarrollar en nosotros a la vez que Cristo vive. No se duerma. Acá dice carácter colérico. Una persona colérica, una persona que no se le puede decir absolutamente nada, un fosforito total, una dinamita. ¿Sí? Dice amor, un carácter que no se lo entiende. Hoy amaneció de buenas, mañana amaneció con el calzón al revés, o el calzoncillo al revés. No le puede decir nada. Y una sierva, que es un siervo. ¿Sí?
Imagínense. O sea, no se sabe por dónde, cuándo agarrarlo y cuándo agarrarlo. No se sabe porque en el momento que usted no sabe si se amaneció de buena o amaneció de mala. O sea, usted no sabe. Amor, carácter de amor. ¿Sí? Aparece otro que con carácter apático, nada de gusto. Aparece un carácter autoritario. Hay mujeres que les gusta buscar a los hombres autoritarios. Y hay hombres que son machistas, autoritarios. O sea, es decir, que se les sujeten a ellos o a ella, pero ella no, o él no. Siervo de Dios, sierva de Dios, supuestamente. ¿A quién quiere engañar? Eso es hipocresía. ¿Qué le pasa? Y así ministraron en el altar. O sea, no podemos ser hipócritas. Ahí es que la Biblia dice: saca primero la paja. Saca la viga, que saca primero la viga. Mire que Dios pone que nosotros tenemos una viga. Y el otro que tiene una pajita. Es decir, que la falla mía, el problema no tiene ellos, no está allá, está en mí, hablando de que Cristo vive. Hermano, pero él entiende esta palabra, es lo que no quiere para su vida. Yo aquí no sé nada de nadie. Yo aquí no sé nada de nadie. Pero sí es una cosa, que Dios cuando manda un mensaje, es porque Dios en mí quiere seguir perfeccionando, y es porque está la necesidad de la iglesia. Eso está pasando en la iglesia. El Espíritu Santo es perfecto. Sigan alabando a Dios. Dice carácter perfeccionista. Carácter perfeccionista. Yo como pastor, como dije, es decir, usted tiene que sujetarse. No bajen el ciclo bíblico. Tiene que ser sujetado a los pastores. Como el Señor. Pero miren, no, aquí llevando yo. O sea, no es así. Está al revés. No, pero que usted está en disciplina. Yo le dije que si quiere váyase. O sea, no. Sí. No. Un líder tiene que tener un carácter apasionado, como el de Cristo, como el de Espíritu. Dice una palabra dominicana, dice el corazón de madre. A un hombre le dice el corazón pasivo. Todo el mundo tiene que tener un temperamento, pero el temperamento que nosotros tenemos que tener es dominio propio, con dominio propio. Sí podemos. ¿Qué es lo que sí podemos? ¿Qué es lo que porque hay un carácter que es hereditario, que es generacional, viene ya de los ancestros, y eso lo voy a decir cuál es. O sea que eso es hereditario. Pero nosotros estamos en Cristo. Dice que en Cristo nosotros rompemos toda la maldición. ¿Cuánto lo creen? Abajo, hablarle de Cristo hoy. No se vuelve. Carácter violento. Déjalo con la persona violenta. Según la etimología de la palabra violenta es una persona rápida. Pero en este caso, al transversar la palabra violenta es una persona que de la nada revienta. Ya entendió. De la nada revienta. Rápidamente. La Biblia le llama de otra forma. Tenemos un carácter iracundo. Eso es lo que quiere decir. Iracundo. ¿Qué es una persona iracunda? Una persona iracunda es que de la nada se ira. Y toda la vida, por todo se ira. Vive solamente. O sea, una persona contenciosa. La Biblia que quiere decir. Hoy en día estamos cristianos, pastores en los altares de pura letra. El cristiano se vuelve pura letra cuando se aprende la Biblia para aplicársela a otro, pero menos para aplicarla a mi vida. ¿Sí? Ese es un cristiano pura letra. ¿Sí? Y así está la iglesia hoy en día. Pura letra. Según la estadística bíblica, es decir, que para yo salir a hablar, a predicar, a enseñar a otro, primero la Biblia tiene que hacer efecto, haber hecho efecto en mi vida. En mi vida. ¿Sí? Simple y sencillo es así. Dios nos ama y por eso nos corrige. No crea que yo estoy hablando, para mí es fácil hacer esta palabra. Si usted supiera lo que en estos meses me ha pasado a mí, usted no quisiera estar en la suela de mi zapato. ¿Sí? Cuando Dios lo quiere humillar a uno, lo hace pasar vergüenza. Porque todo en contra, mi hermano. Pero yo solo sé una cosa: el trato de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque me quiere ver que mi temperamento aún quiebre más. Yo le pedí a Dios: Padre, humíllame, quebrántame esta altivez de corazón. Y cuando uno le pide a Dios esas cosas, es cosa seria. Es duro eso.
Si usted lo va a pedir, pídalo con sabiduría. O si no, no lo haga porque es duro. Inmediatamente, vuelvo y repito, usted le va a tocar perder cosas suyas personales. Que usted ganó con esfuerzo. Le va a tocar perder. Y por más que usted bogue a Junior, le va a tocar perder. Escúcheme bien. Es duro esto. ¿Entendí eso? No lo pienso, pero es agradable a Dios. Porque Dios a nosotros quiere la naturaleza de su Hijo. Jesús la dejó. Jesús nos demostró cómo debemos proceder. Yo no puedo enseñar al Espíritu Santo qué tiene que decir. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que simplemente hablar lo que pone en mi boca. Tengo que hacerlo. No es que porque Él los ama a nosotros, Él los ama a usted, me ama a mí. Y Él nos quiere vernos en esta bendición porque los podemos perder. Una persona altiva, una persona soberbia, una mujer que en la iglesia sea una y en la casa sea una diana. ¿Usted cree que esa persona se va a salvar si se llega a morir? Esa persona se pierde, mi hermano. Dios con la hipocresía no trae al árbol de Cristo vive. Tocando mi tierra, yo decido. Yo decido. Pero Dios utiliza herramienta a tal punto que me da tiempo que me arrepiento. Porque yo he aprendido que cuando uno es sinvergüenza y uno sigue con su hipocresía, de que el hacha le viene Dios nos da tiempo, Dios nos advierte a tiempo. Si uno de nosotros está pasando por esta situación, hermano, si Dios ha mandado a este loco en este momento a predicarle de esto, que quizás algo no lo ha hecho, o quizás Dios siempre envía personas con el mismo mensaje, y yo pienso que alguien ha concordado en toda esta noche de vigilia con lo mismo, no es por gusto. ¿Sí? No es por gusto. Es porque Dios quiere vernos a nosotros como es Él. No vamos a llegar a la naturaleza que está bien, comprendemos esa situación. Pero sí tenemos que seguir el ejemplo de Él. ¿Sí? Mire, el carácter privado dice que es íntegro. Mire, el carácter privado. Ya vimos lo que es el carácter hispano, que es toda la naturaleza carnal, ¿sí? Diabólica y natural. Ahora vamos al carácter privado, que es el carácter de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es el carácter privado? Dice que es íntegro. Segundo, dice que tiene templanza, o sea que es manso, o es manso. Tercero, dice que es interno, o sea que esa mansedumbre ya está acá. No es fingida. No es como que yo enseño, no hay que ser manso, humilde, pero no lo soy. Porque dice que es interno. ¿Sí? Luego dice que el carácter privado tiene otra definición, como ejemplo. Dice que tiene experiencia, dice que tiene convicción, sabiduría, dice que tiene un comportamiento equilibrado en toda su forma, en toda su manera. Dice que tiene firmeza, ¿sí me explico? Firmeza. O sea, ese es el carácter del privado del Espíritu Santo. Ahora, sigue, ¿qué más dice? Dice que es apasionado. ¿Sí? Una persona apasionada, cuando se propone hacer algo, lo hace con amor. Y no cede hasta que no termine aquello. O sea, el carácter apasionado tiene un proyecto, no por interés suyo propio, sino por interés de algo, de alguien o de una deidad. Es decir, en este caso nosotros, si lo proponemos a algo, hacer algo es por amor ¿a quién? A Cristo. Carácter apasionado por el Cristo. Si ves, dice una película, la pasión de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Porque tenía un carácter apasionado. ¿Por qué? Por la humanidad. A la vez que Cristo vive. Un carácter sanguíneo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Un carácter sanguíneo es una persona que se proyecta a cosas grandes. No es una persona que piensa en el momento, sino que es una persona que tiene visión, convicción, misión y visión. El carácter sanguíneo. Ese es el carácter sanguíneo. Ahora, dice también flemático. Un carácter flemático es una persona moderada. Una persona moderada, una persona pasiva, y una persona que muchas veces prefiere dejar las cosas ahí, ¿sí? Por no herir, por no dañar. O sea, por no dañar, busca una forma de actuar por no dañar. ¿Sí? Ese es un carácter, como estoy mencionando aquí. ¿Sí? Flemático. Un carácter nervioso. El carácter nervioso es una persona que tiene un espíritu pobre. Si ha visto que en Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Carácter nervioso. Un carácter que se siente incapaz de herir, incapaz de hacer daño, incapaz de hacer algo porque por no dañar, mejor se abstiene. ¿Sí?
entra en los frutos del Espíritu. ¿Sí? Y dice, el carácter también sentimental. Y entonces se ve al amor. ¿Sí? Viene a la pasión. El carácter sentimental es una persona que vive en el beneficio del otro y no de él mismo. Un carácter sentimental, por no herir, por no dañar, y aunque tenga la razón, mejor termina perdiendo. ¿Sí me entiendes? Se sujeta. ¿Sí? Carácter sentimental. Un carácter que ama, ¿sí? Perdona, tiene misericordia. ¿Sí? Es un carácter sentimental. Ahora, todo eso entra en el carácter primario. Ahí está definido. Porque cuando una persona es temerosa de Dios y ve que está mal, esa persona se mete. Y créanme que aunque no le guste, muere. Alegres. Cuando Dios es a usted, porque es con usted, es que el interés es con usted. ¿Sí? Porque algo grande Dios tiene para usted. Pero lo que sí le digo, que esta palabra no quede de aquí para afuera. Grabémosla en el corazón. Ya no lo hagamos por nosotros, hagámoslo por amor a Cristo. Así que la alabamos. Alabe a Cristo. Si es que nos vamos.